e iniciada la grabación, primero agradecer al profesor Luis Jorge por su colaboración en este espacio. Mi nombre, mucho gusto, Rafael Angarita, seré el tutor que estará dirigiendo la webconferencia del día de hoy. Nuevamente el profesor Luis Jorge nos va a estar apoyando desde el chat. Ya conocemos la dinámica, cualquier duda o inquietud, por favor la van escribiendo en el chat para que el profesor Jorge me la pueda comunicar y poder darle atención a la misma. Recuerden que las webconferencias no tienen formato de asistencia y que estaremos acá en horario de 6 a 8 de la tarde. De nuevo, la intención es hacer un breve repaso de algunos temas centrales que hicieron parte de este periodo de cálculo diferencial, de forma que puedan ustedes obtener algunas herramientas adicionales para la prueba final, la tarea final de cálculo diferencial. Esperamos que este proceso haya sido satisfactorio en tanto que los objetivos de aprendizaje propuestos para este curso se haya logrado por cada uno de ustedes. Recordemos, muchachos, y tengamos presente que la actividad número 5 se va a habilitar durante 2 días. El día 2 de julio, que es sábado, y el 3 de julio, que es el próximo domingo. ¿Listo? Recordemos que esta prueba es una prueba cerrada con calificación automática en la plataforma, ¿vale? El cuestionario consta de 25 preguntas para las cuales se cuenta con 120 minutos y solamente se tiene un intento. Insisto, la prueba estará disponible los días sábados 2 y domingo 3 de julio. Esta prueba no va a requerir verificación facial, no se va a utilizar la tecnología de autenticación o verificación facial. Listo, se va a realizar de la misma manera como se realizó el cuestionario de presaberes del curso de cálculo diferencial. ¿Vale? Como siempre, tener listos sus apuntes, tener listos sus trabajos desarrollados allí a la mano. Naturalmente, en la medida de lo posible, estar seguros que la conexión a internet o el sitio donde estamos ubicados tiene un alcance lo suficientemente adecuado para la presentación de la prueba. Y por favor, estar atento al tiempo mientras se van desarrollando las preguntas. Como último comentario, antes de iniciar con el trabajo de explicación, recuerde que la prueba como tal o el curso se puede realizar o solicitar un supletorio. Este supletorio se va a realizar los días 13 y 14 de julio. La intención es que si usted no pudo presentar la prueba por circunstancias de fuerza mayor, usted puede solicitar que se le habilite el espacio para el supletorio. Si hay una situación ya que, no sé, tal vez se le olvidó, se le pasó, se presenta alguna situación, por supuesto que usted puede dirigirse con el director zonal y allí hacer la solicitud para que se le habilite este supletorio. Los costos son los mismos que para el periodo pasado. El supletorio tiene un costo de 140,000 pesos. Terminadas ya las calificaciones de la asignatura, si usted como estudiante obtuvo una calificación entre 2 o 2.9, usted tiene la posibilidad de solicitar una prueba de habilitación. La prueba de habilitaciones van a estar habilitadas, valga la redundancia, entre los días 16 al 19 de julio. Repito, esto para los estudiantes cuya nota definitiva en la asignatura es menor a 3, pero es mayor a 2, es mayor o igual a 2. Es decir, si su nota final de la materia fue entre 2 y 2.9. El costo de la habilitación es de 168,000 pesos. Si ya realizada la habilitación no se logró obtener este puntaje mínimo de aprobación,
tenga en cuenta que la asignatura se puede escribir en el periodo siguiente. Bien, no sé si hasta este momento tienen alguna inquietud, alguna pregunta, muchachos. ¿Hay alguna duda sobre esta información general? En el chat todavía no hay ninguna pregunta sobre esto. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Bien, entonces, como siempre, para iniciar, solicitarles lápiz y papel. La idea es que el proceso sea mediante el cual ustedes tengan una participación muy activa. Entonces, por favor, alistamos lápiz y papel para que ustedes vayan desarrollando los ejercicios. Recuerden que la mejor forma de aprender es haciendo. ¿Listo? Es importante que ustedes dediquen tiempo a escribir, a desarrollar los ejercicios, no solamente a ver lo que como tutores traemos para la presentación. Bien, una primera pregunta. Las preguntas las traemos preparadas de manera que sea similar a como ustedes las van a encontrar en el cuestionario, ¿listo? Entonces, la intención es, yo les voy a mostrar la pregunta, vamos a mostrar las opciones de respuesta, pero muy importante es que ustedes desarrollen los procedimientos correspondientes para encontrar la solución. Aquí tenemos entonces como primer ejemplo uno en el que nos piden trabajar con uno de los temas iniciales de este curso, que corresponde al tema de ecuación de recta. ¿Listo? Acá nos están dando una información, nos están recordando que dos rectas son perpendiculares, es decir, conforman ángulos de 90 grados, pero además de verificar gráficamente que forman ángulos de 90 grados, podemos algebraicamente deducirlo si cuando multiplicamos las pendientes de esa recta obtenemos como resultado -1. ¿Listo? Entonces, sabiendo que para que dos rectas sean perpendiculares, el producto de sus pendientes debe ser -1, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la pendiente de la recta perpendicular a la recta que pasa por los puntos 1, 3 y -2, 9? ¿Listo? Tenemos allí en pantalla las opciones, -2, 1 medio, 2 y -1 medio. Entonces, muchachos, como solicitud inicial, les pido por favor que ustedes, permítanme un momentito, no sé, este mensaje, discúlpenme, ustedes, profe Jorge, ¿se ve una barra negra en la parte superior de la pantalla de lo que estoy presentando? Pero con las fotografías, las imágenes de los asistentes. Debería aparecer en la parte superior eso. Es que no quiero, es decir, sí se ve la barra negra en la parte superior. Pues lo que estoy viendo de su presentación inicia en la unidad 1 del curso y veo un curso, una cruz roja. ¿Se alcanza a leer todo el enunciado, profe? Es que yo en mi pantalla tengo un mensaje, dice Steven André Villalba Ovalle. Dice en la unidad 1 del curso se abordará el concepto de rectas perpendiculares. Ah, perfecto. Entonces ustedes sí lo logran ver bien. Perfecto. Listo. Entonces, la idea es, muchachos, tenemos entonces esta primera pregunta. Profe, muchas gracias. Tenemos esta primera pregunta en la que nos mencionan que hay dos puntos, el punto 1, 3 y el punto -2, 9. Lo primero que les voy a solicitar es, vamos a determinar la ecuación de la recta, la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. Recordemos, muchachos, que para calcular la pendiente, que se suele notar con la letra M, utilizamos esta fórmula, la fórmula en donde hallamos la razón entre las diferencias en los valores en Y y las diferencias en los valores en X. Por favor, realicen allí en su cuaderno el cálculo de la pendiente para estos dos puntos. Recuerde que una primera acción para poder iniciar con este proceso es nombrar los puntos. Por ejemplo, vamos a
tomar que este es x2y2 y que esto es x1y1. Si los nombramos a lo contrario, la respuesta será exactamente igual. ¿Listo? Entonces, por favor, indíquenme allí en el chat cuánto les da a ustedes el cálculo de la pendiente para estos dos puntos. Steven responde y Carlos, -2. Adriana responde que 11 medios. Adriana, revisa la operación. Yo creo que la tienes incorrecta. Juan Carlos, Marco dice que -2. Listo. Entonces, si usamos la notación que yo sugerí, repito, si lo hacemos a lo contrario, debe dar el mismo resultado. Aplicando la fórmula sería 9 menos 3, que nos da 6, y en el denominador -2 menos 1, que nos da -3. Y el resultado da -2, como nos lo sugieren los compañeros en el chat. Ahora, repito, si hacemos la enumeración de los términos a lo contrario, es decir, si yo llamo este x2y2 y a este x1y1, el resultado debe ser similar, ¿sí? Entonces, si yo voy a calcular la pendiente, ahora sería 3 menos 9 y sería 1 menos -2. De esta manera, 3 menos 9 me da -6 y 1 menos -2, eso me da 1 más 2, que es 3. ¿Listo? Y de nuevo obtenemos -2 como resultado. ¿Listo? Entonces, de esta manera verificamos que no importa el orden en que se nombren los puntos, vamos a obtener la misma respuesta. Entonces, muy bien. La pendiente en este caso nos da -2. ¿Listo? Pero la pregunta del ejercicio nos está cuestionando sobre la pendiente de la recta perpendicular. Así que recordemos que para que dos rectas sean perpendiculares, para que dos rectas formen un ángulo de 90 grados, se necesita que sus pendientes multiplicadas den como resultado -1. Así que planteando esta igualdad, pendiente 1 por pendiente 2 igual a -1, podemos despejar para calcular la pendiente de la recta que nos interesa. Recordemos que en nuestro caso, M1 le estamos llamando al cálculo que ya hicimos. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es reemplazar el valor y -1 dividido -2 es igual a 1/2. Por supuesto, cuando multiplicamos los dos resultados, -2 multiplicado por 1/2, entonces esto nos da -2/2 y esta división nos da como resultado -1, cumpliendo la condición para que dos rectas sean perpendiculares. Es decir que en este caso la pendiente de la recta perpendicular será igual a 1/2. Muchachos, ¿preguntas en esta parte? ¿Preguntas en esta parte? En este momento en el chat no se visualiza ninguna pregunta. Perfecto. Cualquier cosa van escribiendo, el profe Jorge nos va a ir colaborando. Profe, muchas gracias. Listo, muchachos, continuamos. Otro tema central, bastante central en el trabajo del periodo que estamos por terminar, fue el de límites. En este trabajo con límites, nosotros lo que queremos es estudiar qué está sucediendo con las imágenes dadas por la función cuando los valores en el dominio se van acercando a determinado valor. ¿Listo? Así que por favor ayúdeme con este cálculo. ¿A qué es igual el límite cuando x tiende a 1/2 de 2x² más 5 dividido 2x al cuadrado? Recuerden, muchachos, que una primera acción para calcular un límite es intentar la sustitución directa de la variable por el número al que tiende el límite. Entonces, por favor, ayúdenme ahí en el chat. ¿Cuál sería el límite indicado en este momento? El límite cuando x tiende a 1/2 de 2x² más 5 sobre 2x al cuadrado. Naturalmente las opciones de respuesta ahí están, pero importante que usted realice los cálculos en su cuaderno.
No lo olvide, lo primero que vamos a intentar es realizar la sustitución directa. Es decir, cambiar x por -2 y realizar los cálculos correspondientes. ¿Cuál resultado obtienen ustedes para este límite si se hace sustitución directa? El de Nover dice que 11. 11. Félix Andrés, no sé si tuve un error en la digitación, dice que 1. Juan Carlos, Camilo, 11. Inede, 11. Jonathan, 11. Juan Bueno, Felipe, 11. listo. Para el compañero que le dio 1, ten en cuenta que para que dé 1, los dos términos de la fracción deben ser iguales. ¿Listo? Ya que un término dividido por sí mismo va a dar 1. Pero en este caso, fíjate que el numerador es 2x cuadrado más 5 y el denominador es solamente 2x al cuadrado. Entonces, no nos va a dar 1 en este caso porque los términos no son iguales. ¿Listo? En efecto, si realizamos la sustitución de x por un medio, esos valores x al cuadrado, un medio elevado al cuadrado nos va a dar un cuarto, ¿sí? Podemos multiplicar, 2 por 1 nos da 2 y simplificamos, 2 cuartos son equivalentes a un medio. Lo mismo va a pasar en el denominador. Y aquí una forma de proceder con esta suma es la siguiente. Colocamos un 1 al 5 y realizamos la suma utilizando lo que yo llamo carita estreñida. ¿Listo? 1 por 1 da 1, 5 por 2 da 10 y 2 por 1 da 2. ¿Listo? Por lo tanto, en el numerador obtenemos 11 medios, realizamos la división de fracciones, o como se le suele llamar por allí, ley de la oreja o extremos y medios, y nuestro resultado final es 11. ¿Listo? Ese es el resultado. Entonces recordemos, una primera estrategia cuando queremos abordar un límite es utilizar la sustitución directa. ¿Listo? Entonces, en este caso, muy bien a los compañeros, la respuesta es 11. ¿Ok? Pasemos a un siguiente tema, derivación. Vamos a recordar nuestra tabla de derivadas de funciones elementales. ¿Listo? Tenemos el caso de la función e a la x más e a la 2x. Y en este caso nos están consultando por la tercera derivada. Permítanme un momento. En este caso nos están consultando por la tercera derivada. Perdón, acá que el lápiz se volvió loco. Entonces, esta tercera derivada, ¿en qué consiste? Lo que consiste es que vamos a calcular la derivada de la función. Esa sería nuestra primera derivada. A ese resultado le calculamos segunda derivada, la derivamos nuevamente y sería la segunda derivada, y finalmente la tercera derivada. ¿Listo? Entonces, para la función exponencial, recordemos que la función exponencial tiene un comportamiento muy particular, ¿sí? Si yo quiero derivar la función e a la x, con respecto a x, que es nuestra variable por defecto, la derivada es esa misma función. Sin embargo, cuando la función está compuesta, por ejemplo, e a la k por x, si lo que queremos es determinar la derivada con respecto a x, la regla de la cadena nos indica que debemos derivar la función exponencial, ya sabemos que nos va a dar la misma función, y a ese resultado lo dividimos por lo multiplicamos, perdón, por la derivada del exponente. Entonces, en este caso, recordemos, sería la misma función, e a la k por x, derivada, multiplicada por la derivada del exponente. ¿Listo? Que en este caso sería la constante k. Nos preguntan entonces, ¿cuál sería la tercera derivada de la función e a la x más e a la 2x? Por favor, inténtelo y me escribe su respuesta en el chat. En nuestro caso, para la segunda parte, k sería igual a 2. James, el de Nover nos indican que la C.
Osvaldo dice que la A. Aquí hay una pregunta de Ever. ¿Por qué no disminuyen el exponente en este caso? Imagino que la pregunta se refiere a por qué no se le resta al exponente -1. Correcto. Bien. Y la gran mayoría está respondiendo la C. Listo, perfecto. Para el compañero que respondió la A, tenga en cuenta que vamos a derivar 3 veces. Ojo, vamos a derivar 3 veces. No es calcular la primera derivada, sino que vamos a derivar 3 veces. Para la otra pregunta, muchachos, recuerden que la fórmula que nos habla sobre restar 1 al exponente es una fórmula que se aplica a la función x a la n. X a la n es una expresión distinta a e a la x. Nótese que en x a la n tenemos a la variable elevado a una constante, mientras que acá en la exponencial tenemos una constante que es el número e elevado a la variable. En este caso, aquí el exponente es un número, pero acá el exponente es una variable. ¿Listo? Son dos funciones completamente diferentes, ¿vale? Son dos funciones completamente distintas, ¿listo? Entonces, ojo con ese detalle. No vamos a confundir x a la n con e a la n. Son dos expresiones distintas. No las vamos a confundir. Repito, esto no es igual que e a la x. Aquí es una variable elevada a un número, por ejemplo, x a la 8, por ejemplo, x a la 24. Mientras que aquí es un número, que lo llamamos e, el número de Euler, elevado a una variable. Lo mismo sucedería si tenemos, por ejemplo, 2 a la x, o si tenemos un tercio elevado a la x. Son dos funciones distintas, ¿listo? Entonces, la fórmula en donde multiplicamos el exponente por la constante y restamos 1 al exponente se utiliza en este caso, cuando tenemos una variable elevado a un número. Aquí es una función diferente, pues es un número elevado a una variable. ¿Listo? Hay que tener en cuenta esa diferenciación. Muy bien por la pregunta. Excelente. Eso es. Listo. Entonces, recordemos, insisto, vamos a calcular en la tercera derivada. ¿Ok? Por lo tanto, cuando quiero calcular una primera derivada, la derivada de e a la x es ella misma. Y aplicando regla de la cadena, en este segundo caso, la derivada de e a la 2x es la misma función multiplicada por la derivada del exponente. En el exponente lo puedo escribir como 2x a la 1. Aquí sí aplico la fórmula que nos está aludiendo el compañero. Entonces, si yo quiero derivar esto con respecto a x, multiplico 2 por 1 y al exponente le resto 1, lo que nos da 2 por x a la 0, es decir, 2, que es el 2 que nos aparece acá multiplicando a la función. ¿Listo? Pero ojo, porque es variable elevada a una constante. ¿Listo? Esa sería nuestra primera derivada. Volvemos a repetir, volvemos a calcular derivada para encontrar la segunda derivada. Nuevamente la derivada de e a la x es ella misma. ¿Listo? Y aquí aplicamos el mismo proceso. La derivada de e a la 2x es la misma función, pero la multiplico por la derivada del exponente. Ya vimos aquí, en este apunte pequeñito, que la derivada de 2x es 2. Con este 2 que ya teníamos como coeficiente, 2 por 2 nos da 4. Y finalmente, una tercera derivada sería otra vez la misma función, y otra vez la misma función multiplicada por la derivada del exponente. Ya hemos calculado aquí que la derivada de 2x es 2, multiplicada por este 4 nos da 8. Es decir, nuestra respuesta es la opción C. Con relación a este cálculo, muchachos, ¿hay alguna pregunta? Para el compañero que hizo la pregunta sobre por qué no restábamos 1 al exponente, ¿fui claro con la explicación? ¿Quedó solucionada su inquietud? ¿Preguntas hasta acá? Sí, Ever quien fue quien hizo la pregunta, después responde que sí, que le quedó claro. Perfecto, qué Hoy bueno. no hay preguntas. Perfecto, muy bien. Qué bueno, muchachos, excelente. Muy bien.
Bien, siguiente ejemplo, chicos. Volvemos nuevamente al tema de límites, ¿vale? Vamos a cambiar un poco aquí la dinámica. Muchachos, si yo aplico la sustitución directa en este límite que está escrito, en este límite de acá, ¿cuál resultado obtenemos? Por favor, escríbame allí en el chat. Si aplico sustitución directa al límite que tengo así, allí señalado, ¿cuál resultado obtenemos? Límite cuando x tiende a 2 de x a la cuadrado menos 4 sobre x menos 2. ¿Cuál resultado obtengo si aplico sustitución directa de x por 2 en ese Bueno, límite? empiezan a responder. Algunos dicen que indeterminada. Una persona dice que vale 0. A otra persona dice división por 0. Claro, si yo reemplazo directamente, me va a quedar 2 al cuadrado menos 4 en el numerador y en el denominador 2 menos 2. Es decir, voy a obtener 0 tanto en el numerador, perdónenme, tanto en el numerador como en el denominador. Es decir, en este caso voy a obtener una indeterminación. Y esa indeterminación se da, como lo mencionan sus compañeros, porque la división por 0 no es posible de realizar. ¿Significa esto entonces que el límite no existe? No, el límite sí se puede calcular. Cuando no obtenemos un valor al realizar sustitución directa, siempre podemos intentar reescribir la función de manera que podamos nuevamente intentar la sustitución directa. Entonces, eso es lo que vamos a sugerir en este caso. Recordemos que el término que se encuentra en el numerador, x cuadrado menos 4, tiene una apariencia similar a un producto notable que hemos trabajado tanto en este curso como, si ustedes tuvieron la oportunidad, en sus cursos de fundamentos de matemáticas. Si yo tengo la expresión a al cuadrado menos b al cuadrado, esto lo puedo escribir como el producto de a más b por el producto de a menos b. ¿Sí? Aquí lo que estamos asumiendo es que tenemos que el 4 lo vamos a escribir como 2 al cuadrado. Entonces, fíjense ustedes que al escribirlo de esta forma, podemos aplicar el producto notable que tenemos acá. Ese producto notable nos indica, transforme esa resta en una multiplicación de dos términos, en donde en el primer paréntesis sumamos las raíces de los términos involucrados y en el otro restamos las raíces de los términos involucrados. Este x menos 2 es el que nos está generando la indeterminación. ¿Listo? Por lo que nuestro límite nos queda reescrito como el límite cuando x tiende a 2 de x más 2, y por lo tanto el límite es igual a 4, intentando nuevamente la sustitución directa, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta para esta pregunta es 4. Con relación a este cálculo, ¿hay alguna pregunta, muchachos? ¿Hay alguna inquietud? Las personas que estaban participando estaban indicando que valía 4, daba 4 el resultado. Muy bien, excelente. Los felicito. Veo que los objetivos de aprendizaje para este curso se lograron. Muy bien. Eso nos alegra mucho. Una cuestión, Adriana dice, profe, ¿me puede explicar otra vez cómo lo convirtió? O sea, me imagino que la factorización. Correcto. Bien, Y listo, no hay ningún problema. Joana dice, no, profe, pero pues no le entiendo qué será el no, profe. Continuamos, profe. Ok, bien. Entonces vamos a revisar lo que hicimos. Muchachos, recordemos este producto notable. Si yo tengo a al cuadrado menos b al cuadrado, yo lo puedo expresar como este producto. Por ejemplo, si yo tengo 9 menos 16, ¿listo? Yo puedo reescribir esta resta de la siguiente manera. 9 lo puedo escribir como 3 al cuadrado. 3 por 3 es 9. Y 16 lo puedo escribir como 4 al cuadrado, ya que 4 al cuadrado es 16. 4 por 4 es 16. Esta resta yo la puedo expresar como la multiplicación de 3 menos 4 por 3 más 4. Si ustedes realizan el cálculo, 9 menos 16 nos da menos 7.
¿Listo? Y si yo lo realizo acá, 3 menos 4 me da menos 1 y 3 más 4 me da 7. 1 por menos 7 me da el menos 7 que obtuve en la parte izquierda. ¿Listo? Entonces esa reescritura es válida. ¿Ok? ¿De qué otra manera la podemos aplicar? Pues cuando estamos trabajando con polinomios. Por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado menos 36, esto es una resta de términos al cuadrado, ya que se puede escribir como x al cuadrado menos 6 al cuadrado. Y por ende, la puedo expresar como la multiplicación de x más 6 por x menos 6. En el caso nuestro de acá, estamos haciendo algo similar. Cuando tenemos x al cuadrado menos 4, lo que estamos viendo esto es como x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Recuerden que 2 por 2 es 4. Y al tener esta resta de términos al cuadrado, caramba, al tener esta resta de términos al cuadrado, pues aplico el producto notable indicado acá. Esto sería x más 2 por x menos 2, que es la factorización que les estoy sugiriendo acá. Esta factorización. Más claro ahora sí. El manejo del producto notable, que es la parte, digamos, central en este desarrollo. Mejor ahora sí, los compañeros que quedaron un poco confundidos. Sí, ya Diana dice que ya está claro. Perfecto. Bien, muchachos. Cualquier cosa, vamos escribiendo allí las inquietudes. Muy bien. Nuevamente volvemos con el tema de derivación, ¿listo? Que es el central del cálculo diferencial, ¿vale? Queremos encontrar la derivada de esta función, x a la 3 más 2 multiplicado por coseno de x, ¿listo? Aquí sí es solo la primera derivada, ¿vale? Tenemos entonces las 4 opciones, como siempre, pero repito, lo importante es que usted sepa cómo desarrollar este tipo de ejercicios, ¿vale? Para ello, le voy a recordar la regla del producto. Recuerden que esto es una multiplicación. En nuestro caso, este paréntesis sería nuestra función f de x y la función coseno sería nuestra función g de x. Por favor, muchachos, ayúdenme a calcular la derivada de esta función. ¿Listo? No lo olviden, cuando quiero derivar x a la n, con respecto a x, la derivada nos da n, el x a la n menos 1. Recuerden, muchachos, que la derivada de una constante, que es un caso particular de lo que acabamos de decir, es 0. Y no se olviden también que la derivada de la función coseno de x es igual a menos seno de x. ¿Listo? Con esto en mente, por favor, calculemos utilizando la regla del producto que está escrita aquí, la derivada de nuestra función. Indiquen ahí en el chat sus respuestas, por favor. Hasta el momento han indicado 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Bien, pero entonces 3x al cuadrado sería solamente la primera parte, es decir, la derivada del primer término, ¿listo? Pero ese 3x al cuadrado debemos multiplicarlo por la función g, es decir, sería 3x al cuadrado y eso debe ir multiplicado por coseno de x. El segundo término. Recuerde que esta rayita significa derivada. Bueno, James nos dice que x a la 3 más 2. Muy bien, eso correspondería a esto, a f de x. Y Camilo nos dice que menos seno de x. Y la derivada de g sería menos seno de x. Entonces, utilizo las dos respuestas para obtener toda la respuesta completa, ¿vale?
Es decir, utilizando la regla del producto nos quedaría esta derivada. ¿Ok? Derivo primero x a la 3, nos da 3x al cuadrado. La derivada de 2 es 0. 3x al cuadrado más 0 me da 3x al cuadrado. Y según la regla del cociente, la multiplico por g de x. Es decir, por coseno. Más la función f o el primer factor lo escribo igual sin modificarlo, pero este lo multiplico por la derivada del segundo factor. La derivada de coseno es menos seno. ¿Listo? Aquí ya es una cuestión de juego con los signos. Este signo negativo con este signo positivo nos da una resta y entonces nos queda que la derivada es 3x al cuadrado por coseno de x menos x a la 3 más 2, todo multiplicado por seno de x, que corresponde con la opción D. Volviendo a este cálculo, ¿preguntas? Nosotros les vamos a hacer llegar por medio de cada uno de los tutores esta diapositiva con estos comentarios adicionales que estoy haciendo, ¿listo? ¿Hay alguna pregunta en el desarrollo de esta derivada? En el chat no hay preguntas por el momento. Perfecto, bien, bien, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Excelente, continuamos, muchachos. Ay, Dios. Chicos, se me fue un error. Se me fue un error de ortografía, qué pena con ustedes. Y eso que la revisé hace unos minutos. Bien, intersección. En la función f de x igual x al cuadrado más 3x más 2. Los puntos de intersección con los ejes son los siguientes. Entonces, nos están preguntando por los puntos de intersección con los ejes. Acá tenemos 4 opciones. ¿Listo? ¿A qué se refieren los puntos de intersección? Gráficamente son los puntos en donde la gráfica de la función se corta con los ejes coordenados, con el eje horizontal llamado eje X y con el eje vertical llamado eje Y. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dos opciones. La primera opción es plantear las dos ecuaciones. Si la función corta al eje X, recuerden ustedes que en el eje X las coordenadas son de la forma un valor y 0. En el eje X la componente en Y es 0. Y en el eje Y la caracterización es que la componente en X es 0. ¿Listo? Entonces, yo puedo plantear las ecuaciones. Para hallar los cortes con el eje X, cambio f de x por 0 y resuelvo la ecuación cuadrática. Y después cambio o sustituyo x por 0 y encuentro el valor para y. La otra opción es probar con los puntos que tenemos acá. Por ejemplo, aquí nos están diciendo que tenemos el punto 1, 0, 2, 0 y 0, 2. El punto 1, 0 significa que cuando cambio x por 1, el resultado de, vamos a hacerlo con la notación que aparece arriba, el resultado para f de x va a ser 0. Yo puedo realizar ese cálculo, ¿vale? Entonces lo voy a hacer acá. Voy a calcular f de 1 y para ello entonces sustituyo x por 1. Me quedaría 1 al cuadrado más 3 multiplicado por 1 y esto sumado con 2. ¿Listo? 1 al cuadrado me da 1, 3 por 1 me da 3 y a estos números le sumo el 2. Fíjense ustedes entonces que f de 1 es igual a 6. Entonces, por sustitución directa, yo ya descarto las opciones A y C. Porque no es cierto que cuando yo cambio la X por 1, obtengo como resultado 0. Tengo entonces las opciones B y D. Podemos intentar nuevamente, menos 1 y 0. Si yo reemplazo X por menos 1, F de menos 1 sería igual. Menos 1 al cuadrado, me estoy guiando de esta definición. Cambio la X por menos 1. Menos 1 al cuadrado más 3 por menos 1
menos 1 más 2. Menos 1 al cuadrado me da 1 positivo. 3 por menos 1 me da menos 3 y a esto le voy a sumar 2. 1 más 2 me da 3 y 3 menos 3 me da como resultado 0. ¿Listo? Entonces, este punto sí es un corte con el eje X, ¿vale? Sin embargo, dense cuenta que este proceso toma tiempo y dependiendo de qué tan hábil sea usted realizando cálculos, va a ser una estrategia práctica o no. ¿Listo? Yo les voy a compartir acá entonces los procesos para la segunda opción. La segunda opción es recordar que con los cortes con el eje X, el eje Y tiene componente 0. ¿Listo? Así que me queda la ecuación cuadrática 0 igual x cuadrado más 3x más 2. ¿Qué estamos haciendo acá? Acá estamos utilizando esa relación que indica que podemos determinar a veces dos valores que multiplicados den el término independiente y que sumados nos den el término que es coeficiente de x. Aquí sucede ello. Fíjense ustedes que 2 por 1 me da 2 y 2 más 1 me da 3. Si este producto da 0 es porque cada término nos da 0. Y entonces empiezo a analizar qué valor debe tener x para que sumarse con 2 de 0 menos 2. ¿Y qué valor debe tener x para que al sumarse con 1 de 0 menos 1? Por lo tanto, hay dos cortes con el eje x. El punto menos 2, 0 y el punto menos 1, 0. ¿Listo? Con el eje y, recordemos que dijimos que en el eje y la componente en x es 0. Así que lo que debo hacer es reemplazar la x por 0. Este resultado me da 2. ¿Vale? Hay una tercera opción. Permítanme un momento, voy a cambiar la pantalla. Hay una tercera opción y es apoyarnos del software GeoGebra. Si yo grafico la función, recordemos que la función es x al cuadrado más 3x más 2, entonces la escribo x al cuadrado más 3x más 2, ¿listo? Nótense ustedes que GeoGebra nos permite también analizar esos puntos de corte. Fíjense acá que tenemos la intersección de la gráfica verde, vamos a aumentar aquí un poquito. Fíjense que el corte se da en este punto, que tiene como coordenadas menos 2, 0, y en este punto que tiene coordenadas menos 1, 0. Pero que además intersecta al eje Y en el punto cuyas coordenadas son 2, 0. Ahora, esta función afortunadamente tiene unas respuestas, unos cortes en los números enteros. Si ya, digamos, voy a ver si me permite, si ya, por ejemplo, la gráfica no es tan bonita, bueno, no me la deja modificar así. A ver. Bueno, si los números no son tan fácilmente identificables, recuerden ustedes que pueden hacer clic acá, se les van a habilitar estos tres puntos y ustedes pueden escoger los llamados puntos especiales. ¿Listo? Entonces, fíjense ustedes que acá nos menciona que interseca el eje Y en 0, 2, que es lo que él llama el punto D. Nos indica que hay dos raíces, menos 2, 0 y menos 1, 0, que corresponden a los cortes con el eje X. ¿Listo? Que son los puntos A y B, como los nombra tanto en la parte izquierda como en la gráfica de la función. ¿Ok? Entonces, tenemos esas tres opciones para el análisis de los cortes de una función con los ejes coordenados. ¿Listo? Voy a volver a la presentación. Muchachos, ¿preguntas hasta acá? ¿Preguntas en esta parte? Acerca de GeoGebra, Osvaldo pregunta que cómo sacó los puntos en GeoGebra. Listo, entonces vuelvo a la proyección. Hagamos esto más bien para no complicarnos mucho. Recordemos, tenemos varias formas de hacerlo. Podemos hacerlo a pedal. A pedal es lo siguiente. Acá tenemos en el segundo botón, tenemos la opción intersección. ¿Listo?
cliqueo la gráfica y cliqueo el eje. Y allí me muestra los cortes con el eje X. Menos 2, 0, menos 1, 0. ¿Listo? Vuelvo a cliquear la gráfica, mire que queda más gruesa, y cliqueo el eje Y. Y me marca el corte, que es el punto que llama C, intersección con el eje Y, y es 0, 2. Es una opción. Esa es la opción a pedal. La opción automática es, repito, GeoGebra, cuando yo cliqueo sobre la función, me activa estos tres punticos aquí a la derecha. Estos tres punticos me generan este menú. De este menú escojo la opción puntos especiales. Y aquí me indica los cortes con el eje X, que los llama raíz, punto A. Mire, aquí está A mayúscula. Dame. Aquí está A mayúscula, el punto A. Y aquí está el punto B, que son nuestros cortes con el eje X. Y en la parte izquierda nos indica el punto A tiene coordenadas menos 2, 0 y el punto B tiene coordenadas menos 1, 0, ¿vale? Y en la intersección con el eje Y la llamo D y acá a la izquierda podemos ver que las coordenadas del punto D son 0.2. De esas dos formas puedo obtener las intersecciones de la función con los ejes coordenados. ¿Más claro de esta manera? Según lo que responde Osvaldo, creo que ya le quedó claro. Perfecto, muy bien, qué bueno. Entonces continuamos acá. Continuamos en esta parte. Listo. Entonces, allí tenemos nuestras opciones. ¿Listo? En la unidad 1 se concluyó que las funciones nos permiten modelar situaciones. A veces estas situaciones las podemos escribir o las podemos describir mejor utilizando una expresión simbólica, una expresión aritmética. Particularmente se propone una acá. A cierto constructor se le da un salario básico de 500,000 pesos. Es decir, inicialmente él ya tiene garantizado ese pago de 500,000 pesos. Pero adicional a esos 500,000 pesos, por cada metro cuadrado de pintura aplicada, se le va a dar un pago de 1,000 pesos. Una expresión simbólica, una expresión funcional que describa o que le permita al constructor calcular cuánto dinero le van a pagar, ¿cuál sería? Por favor, ayúdeme allí en el chat. Tenemos estas 4 opciones. Repito, los 500,000 pesos ya están allí garantizados. Pero adicional a esos 500,000 pesos, por cada metro cuadrado de pintura aplicada se le va a agregar 1,000 pesos más. ¿Listo? ¿Cuál de esas 4 expresiones permiten calcular el monto total que se le pagaría al constructor terminado cierto trabajo? Por favor, indíqueme ahí en el chat. Profe, están indicando mayoritariamente la opción B. La opción B. Listo. Posiblemente el análisis que ustedes hicieron fue el siguiente. Claro, tiene 500,000 de base y se aplica 1 metro cuadrado de pintura, entonces le vamos a agregar 1,000 pesos al sueldo. Si aplicamos 2 metros cuadrados, entonces naturalmente lo más cómodo es multiplicar 1,000 por 2. Y así sucesivamente, por lo que en efecto están todos en lo correcto al indicar que la expresión funcional es la expresión B. Muy bien. Excelente. Si hay preguntas, por favor, las van indicando allí en el chat. Otro tema de este periodo que estuvo relacionado con el concepto de límite fue el concepto de continuidad. ¿Listo? Este concepto de continuidad es referido a la característica que tienen las funciones de que en sus gráficas no presenten saltos. ¿Vale? Particularmente, este análisis de continuidad es interesante y necesario cuando la función está definida a trozos. Tenemos esta función definida por dos partes. La primera parte es 3t más 10 dividido t. Si el valor de t es mayor que 0, pero menor o igual que 10. Y la segunda parte es a multiplicado por t menos 16 si el valor de t es mayor que 10. ¿Listo? GeoGebra puede ser de utilidad para poder analizar
este tipo de expresiones. Como no sabemos el valor de A, yo voy a colocar, si dejémoslo con números negativos, yo voy a colocar un deslizador y ese deslizador va a tener un incremento, bueno, vamos a poner 1 inicialmente, asumiendo que de pronto se pueda obtener una solución entera. Perdón. Entonces, para definir en GeoGebra funciones a trozos, vamos a utilizar el condicional si. ¿Listo? Entonces, sí. La primera opción es 0 menor que 10. Un momentito, este teclado está en inglés, así que me toca acá. Perdón. Y 0 es menor que 10. Perdón. Si x es mayor que 0, pero adicionalmente x es menor o igual que 10, entonces lo que queremos es que se use la expresión, vamos a poner una fracción, y esa fracción va a tener como numerador 3t más 10, vamos a usar la x, que es la variable por defecto en GeoGebra, y eso va a estar dividido por x. Y si no, entonces queremos que use la expresión a por t menos 16. Cuando yo lo hago de esta forma, GeoGebra, perdónenme, a ver, eso es, vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá. Cuando yo lo hago de esta forma, GeoGebra lo que va a interpretar es lo siguiente. Y aquí me faltó, y si no, a x más 16. Entonces, GeoGebra va a interpretar lo siguiente. Si el valor de x, aquí, se encuentra entre 0 y 10, él va a aplicar 3x más 10 sobre x. Y si no, va a aplicar a por x más 16. Profesor, pero ahí colocó 1, claro, porque mi contador en este caso es igual a 1. Si yo modifico el contador, él va modificando el valor allí. Entonces ya apareció allí mi función. Entonces vamos a alejarnos un poco. Aquí está mi función. ¿Listo? Fíjense ustedes, muchachos, que la función tiene un salto en 10. ¿Listo? Si yo voy modificando mi contador aquí de esta forma, fíjense ustedes que la gráfica también se va modificando. Bien, aquí hay un salto, aquí hay dos saltos, ¿vale? Aquí hay un salto en 0 porque la división por 0 no es posible, pero lo que nos interesa estudiar es este. Nos interesa estudiar es acá. ¿Listo? En esta parte. ¿Qué valor debe tener A para que este salto que tenemos aquí no se siga presentando, para que este salto no se siga dando? ¿Listo? El deslizador que coloqué va modificándose de 1 en 1 y de menos 1 a 0 hay un salto bastante grande. ¿Listo? Entonces, parece que nuestra respuesta va a ser un número decimal. Aquí ya nos tocaría empezar a jugar con los incrementos. Por ejemplo, podríamos indicar que el incremento sea de 0.1 en 0.1. De esta forma, vamos a poder analizar un poco mejor cómo se va desplazando la función. Entonces, nótese que aquí voy teniendo un acercamiento en menos 1.1, ¿sí? Aquí voy teniendo un acercamiento y mi respuesta estaría entre esos valores. ¿Listo? Ahora, analíticamente, lo que queremos, insisto, es que este hueco no se siga presentando. Analíticamente nosotros lo que vamos a hacer es aplicar la definición de continuidad. La definición de continuidad requiere que cuando nos acerquemos a 10 por la izquierda, en la función, se obtenga el mismo valor que cuando nos acercamos por la derecha, ¿vale? Operacionalmente, lo que debemos hacer es igualar estos dos límites.
límite cuando t tiende a 10 por la izquierda, nos estamos, ojo que aquí no dice menos 10, aquí dice 10 por la izquierda. Es decir, nos estamos acercando por los valores menores a 10. Los valores menores a 10 se trabajan con la primera parte de la función. Y aquí nos estamos acercando a 10 por la derecha, que son los valores mayores a 10, por lo tanto usamos la segunda parte de la función. Por favor, ayúdeme a calcular estos límites, a darle solución a la ecuación correspondiente y la solución a esa ecuación. Y espero sus comentarios en el chat. Ya hay una respuesta, dice que A vale 2. Listo. Recuerden que en este caso la variable es t y que esa variable se está acercando a 10. Perdónenme un momento, por favor. Camilo indica que vale 4. Muchas gracias, qué pena con ustedes. Bien, listo. Entonces, lo que tenemos es que, repito, operacionalmente calcular los límites y una primera opción es utilizar la sustitución directa en esos límites. ¿Listo? Recuerden que la variable es t y el límite lo estamos analizando alrededor de 10. Por lo tanto, reemplazo t por 10. ¿Listo? Aquí tenemos entonces 3 por 10, 30. 30 más 10, 40. Nos queda 40 sobre 10 y ese resultado es 4. Del otro lado tenemos a por 10. La costumbre es colocar el número primero. Aquí está escrito 10a menos 16. ¿Listo? Y entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí lo que hacemos es que vamos a despejar el valor de a. El 16, sumamos 16 a dos lados de la igualdad, o como dicen por ahí en la calle, pasamos el 16 a sumar, ¿cierto? Esto nos daría 20 igual a 10a, y el valor que debe tener a, para que al multiplicarlo por 10 me dé 20, es 2. O divido por 10 a los dos lados de la igualdad. ¿Listo? Entonces, en este caso, mi respuesta es 2. ¿Listo? Si nos vamos a GeoGebra, ah, caramba, con razón no me cuadro. Perdón, acá tengo un error en la definición de la función, aquí es menos. Si nos vamos a GeoGebra, ya no es necesario colocar esto. Aquí tenemos 7.7 y fíjense ustedes que cuando el deslizador se ubica en el valor 2, el hueco, la discontinuidad se elimina. Mire que ya la gráfica tiene unidos los dos extremos de la función. ¿Listo? Entonces, preguntas en este caso, muchachos. Preguntas en el desarrollo de estos cálculos que tengo en pantalla en este momento. La gran mayoría ha marcado 2, las personas que opinaron. Perfecto, muy bien, excelente, muy bien, muchachos. Dominio y rango, abordados en la tarea 1. ¿Listo? El dominio de la función correspondiente a los valores de x que se pueden reemplazar de manera que no se obtengan indeterminaciones. ¿Listo? Acá tenemos 4 opciones. ¿Ok? Menos infinito hasta menos 3 quintos, sin tomar menos 3 quintos, unido menos 3 quintos hasta infinito. ¿Listo? Recuerden ustedes que esta primera opción también se puede escribir como el conjunto de los números reales, exceptuando el número menos 3 quintos. La segunda opción, desde menos infinito hasta un tercio, unido menos un tercio infinito. Aquí tenemos menos infinito hasta menos 5 tercios, unidos menos 5 tercios hasta infinito. Esto también se puede escribir como el conjunto de los números reales menos 5 tercios. ¿Listo? Y la última opción, menos infinito hasta menos 2 séptimos unido, menos 2 séptimos infinito.
Recuerden ustedes, muchachos, que cuando queremos determinar el dominio de funciones racionales como la que estamos analizando en este momento, a nosotros nos interesa trabajar particularmente con el denominador, porque este denominador es el que nos va a dar esas indeterminaciones. ¿Listo? Naturalmente lo que no queremos es que el denominador sea 0. ¿Ok? Entonces, por favor, solucionemos la ecuación correspondiente. Espero sus respuestas en el chat, por favor. El de 9 de James lo pone en la respuesta C. C. Listo, los reales menos el menos 5 tercios. Listo. Recordemos que tenemos que despejar esta ecuación. Tenemos que despejar X en esta ecuación. No olviden, el 5 se suma 5 en los dos lados para simplificar el menos 5 que está en la parte izquierda de la igualdad. Y luego divido por menos 3 a los dos lados para despejar el valor de X. Es decir, el único problema que vamos a obtener es una división por 0 cuando cambiamos X por menos 5 tercios. Por lo tanto, como comentan los compañeros, el dominio va a ser el conjunto de los números reales excepto menos 5 tercios. Es decir, puedo tomar todos los valores, cualquier valor real, excepto 5 tercios. Muchachos, recuerden ustedes que cuando coloco paréntesis no estoy tomando el valor. Si colocamos corchete cuadrado, allí sí estoy tomando el valor, lo estoy considerando, ¿listo? En este caso no puedo tomar menos 5 tercios, por eso está escrito de esta manera. Preguntas en este cálculo. Preguntas en esta parte. Las personas que participaban dijeron que el punto valía menos 5 tercios. Están indicando la respuesta C. Muy bien, perfecto, excelente. Bien, nos alegra mucho porque parece que los objetivos de aprendizaje del curso se lograron. Muy bien. Listo. Para el caso de la función x, bueno, tal vez no se ve muy bien, está muy chiquitico. Entonces vamos a escribirla de nuevo. La función f de x igual x al cuadrado más 1 sobre x menos 3. ¿Cuál sería el dominio en este caso? Por favor, ayúdeme con sus respuestas en el chat. Profesor, usted escribe encima de la marca de agua. Claro, es para que no veamos y nos rajen. La función f de x igual x al cuadrado más 1 sobre x menos 3. ¿Cuál sería el dominio en este caso, muchachos? Las personas que han participado están indicando la opción C. Qué pena con ustedes, muchas gracias. Perdón, en efecto, cuando nosotros cambiamos o reemplazamos la x por 3, en el denominador obtenemos 3 menos 3, que es igual a 0. Por lo tanto, puedo reemplazar el valor de x por cualquier número real, excepto por 3. Por lo tanto, en efecto, la respuesta va a ser la opción número C. Muy bien. Si nosotros nos apoyamos con GeoGebra, esa parte del dominio, o esas excepciones, mejor, del dominio, corresponden a estos huecos que tiene la gráfica. Nótese usted que la gráfica empieza a aumentar hasta que llega a cierto valor máximo y luego disminuye. Y esa disminución la hace alrededor del punto que en efecto no puedo utilizar en el dominio. Lo mismo sucede con la rama de la derecha. La gráfica viene disminuyendo, llega a un valor mínimo y empieza a aumentar para acercarse indefinidamente a este valor, pero nunca tocarlo. Entonces, estas rectas verticales son esos valores del dominio que no, son esos valores que no hacen parte del dominio. ¿Listo? Entonces, allí también podemos hacer uso de la herramienta de álgebra asistida que es GeoGebra. Listo. Límites al infinito.
Los límites al infinito tienen un tratamiento particular para su cálculo. ¿Listo? Recuerden ustedes que acá infinito no es un número en el conjunto de los números reales, así que reemplazar infinito por x no es un procedimiento correcto, ¿vale? Sin embargo, recuerden ustedes que lo que debemos entonces hacer es considerar el exponente máximo que tiene la variable. ¿Listo? El exponente máximo que tiene la variable en este caso es 3. Y debemos realizar entonces una división por esa expresión x con el mayor exponente que en este caso es 3. ¿Cuál sería, muchachos, en este caso, el resultado de este límite al infinito? Joana nos dice que la opción B, el de no ver la B. Lady dice que 1. Osvaldo dice que la opción C, que menos 1. ¿Okay? Y Nede dice que la opción B. Recuerden, muchachos, que vamos a considerar el mayor exponente de la variable. La variable en este caso es x, porque aquí dice el límite cuando x tiene infinito. Esa es la variable. El mayor exponente es 3. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es dividir cada término por x a la 3. ¿Ok? Cuando hacemos eso, nosotros lo que vamos a obtener es 1 sobre 1 menos 1 sobre x a la 3. ¿Listo? Y cuando tenemos eso, lo que debemos recordar es que cuando nosotros vamos a considerar el límite, cuando x tiende a infinito, de 1 sobre x, este límite siempre es 0. Por lo tanto, lo que nos da es 1 dividido 1 menos 0, y esa división nos da como resultado 1. ¿Vale? Preguntas en este caso. Aquí en la parte derecha les dejo cómo pueden ustedes calcular este límite con la ayuda de GeoGebra. Repito, esta diapositiva les será enviada en las próximas horas junto con estas anotaciones. Preguntas en este procedimiento, muchachos. De hecho, este resultado se puede aplicar para x elevado a la n, donde n es cualquier número entero. Preguntas en este caso, muchachos. En el chat no hay preguntas en este momento. Perfecto. Muy bien. Derivadas de orden superior. Para hallar la derivada de orden superior de una función, lo que debemos hacer es obtener la primera derivada de la función y seguir derivando tantas veces como la derivada de orden que necesitemos. Si es una derivada de orden 4, pues debemos derivar 4 veces. ¿Listo? Tenemos la función, nuevamente me quedo aquí con la marca de agua, tenemos la función f de x igual a 2x a la 4 menos 4x a la 3 más 2x menos 9. ¿Listo? Muchachos, ayúdenme por favor. La tercera derivada de la función f de x. ¿Cuál es la tercera derivada? Hay dos formas de escribir esto, ¿no? Lo podemos escribir con las 3 rayitas o podemos escribir un 3 entre paréntesis. La tercera derivada de la función. Ayúdenme por favor en el chat. ¿Cuál de las 4 opciones corresponde? 48x, 24x, 48x menos 24 o 48x al cuadrado menos 24. Desarrolle los cálculos. De nuevo, aquí va a ser de utilidad el resultado, que si quiero derivar, vamos a hacerlo ya con la constante. Si yo quiero derivar una constante multiplicada por x a la n, esa derivada con respecto a x será igual a k multiplicado por n, y esto va multiplicado por x a la n menos 1. Inténtelo, por favor. Tercera derivada. En este momento en el chat, quienes han participado indica que la letra C, la opción C.
La opción C, 48x menos 24. Listo. Bien, veamos. Si lo que queremos entonces es calcular la primera derivada, claro, aplicamos la fórmula que mencionamos en la diapositiva anterior, la derivada de una constante por x a la n con respecto a x es igual a la constante multiplicada por el exponente y al exponente de la variable le restamos 1. Entonces, en efecto, 4 por 2 nos da 8 y a 4 le restamos 1 para que nos quede x a la 3. 3 por 4 es 12 y al exponente le resto 1 para que nos quede x a la 2. Aquí recuerden que el exponente es 1. Entonces 2 por 1 es 2. Nos queda x a la 0 y recordemos que x a la 0 es 1. Finalmente, tenemos menos 9. La derivada de menos 9 es 0. ¿Por qué? Recuerden que esto lo podemos escribir como x a la 0 porque x a la 0 es 1. 9 por 0 me da 0. El exponente me da x a la menos 1, pero 0 por x a la menos 1 da 0. Entonces, la derivada de este término nos da 0. ¿Listo? Esa sería la primera derivada. La segunda, nuevamente, 3 por 8 va 24. Resto 1 al exponente y me da x menos 2. 12 por 12 es 24 también. Resto 1 al exponente y me da x a la 1. Y de nuevo, la derivada de 2 es 0. Finalmente, la tercera derivada, 2 por 24, 48. 2 le resto 1 y me da x a la 1. Y 24 por 1 me da 24. Y al exponente de x le resto 1 me da x a la 0, que es igual a 1. Entonces, en efecto, nuestra derivada sería, tercera derivada sería 48x menos 24. Tenemos acá la escritura en GeoGebra. Repito, esta diapositiva les será enviada con estas anotaciones y podemos apoyarnos de este software para verificar que nuestra respuesta es la respuesta correcta. ¿Vale? Muchachos, preguntas en este cálculo. En este momento en el chat no hay preguntas. Perfecto. Muy bien. Listo. Un objeto cae libremente por efecto de la gravedad. La función que regula su movimiento, que determina o describe su movimiento, está dada por la expresión x de t, o también lo podemos escribir f de t, igual a 2t al cuadrado. ¿Listo? Tenga en cuenta que la derivada de la velocidad es, la derivada del movimiento, de la función de movimiento, nos permite calcular la velocidad. ¿Cuál será la velocidad a los 4 segundos del inicio de la caída? Inténtelo, por favor. Recuerde, la derivada del movimiento es la velocidad. Voy a escribirlo acá. La velocidad con respecto al tiempo es una función que se obtiene al derivar la función del movimiento. Y nos piden calcular la velocidad en el segundo 4. Inténtelo, por favor. Lo primero que vamos a hacer es derivar 2t a la 2. Preciso, las anotaciones me quedaron donde no las necesito. Permítame un momento. Listo, entonces recordemos, estamos diciendo que la velocidad con respecto al tiempo es igual a la derivada de la función de movimiento con respecto al tiempo. ¿Listo? Así que lo primero es calcular la derivada, ¿sí? Aquí la llamamos x' igual a 4t. Y lo que nos falta, recuerde que esto es la velocidad. Lo que nos faltaría ahora es calcular la velocidad en el segundo 4. ¿Cuál sería la velocidad a los 4 segundos? Por favor, ayúdenme en el chat. Bueno, aquí sí hay múltiples respuestas. Algunos han indicado el de Nove, de Osvaldo,
James han dicho que la A, lo mismo que Marco Aurelio. Osvaldo marcó que 16. Hay personas que están marcando la C. Ok. Y la encontré también marcada la B. Pero pues la gran mayoría se está inclinando por la A. Perfecto. Muchachos, insisto, esta es nuestra función velocidad, ¿sí? Y lo que debemos hacer ahora es calcular cuál es esa velocidad en el segundo cuadro. Es una multiplicación y la multiplicación da como resultado 16, que es la opción A. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? En este momento en el chat no hay. Perfecto. Listo, muchachos. Muy bien. Vamos a verificar otro tipo de preguntas. Para hallar las asíntotas verticales de una función racional se iguala el denominador a 0 y se despeja x. De acuerdo con lo anterior, ¿cuáles son las asíntotas verticales de la función x al cuadrado sobre 2x al cuadrado menos 8? Ojo con lo que nos está diciendo el párrafo. Se iguala el denominador a 0 y se despeja x. ¿Listo? Inténtelo, por favor. Recuerde que el denominador es el término, por decirlo coloquialmente, que está en la parte de abajo de la fracción. Es igualarlo a 0 y despejar la x. Inténtelo, por favor. ¿Cuáles serían? Marcamos A si 1 y 2 son correctas. Me indican B si 1 y 3 son correctas. C si 2 y 4 son correctas. Y D si 3 y 4 son correctas. Inténtelo, por favor. Bueno, en el chat ya empezaron a marcar James, Joana, Hapslade y Nede ha marcado la D, la opción D. La opción B de bebé. No, D de dedo. D de dedo. Ok, Sí. entonces están proponiendo que 3 y 4 son las opciones. 2 y menos 2. ¿Listo? Entonces recordemos, vamos a igualar el denominador a 0, ¿cierto? Sumamos 8 a los dos lados de la igualdad, o como dicen por allí, paso el 8 a sumar. Dividimos por 2 a los dos lados de la igualdad, ¿cierto? Y nos queda que x al cuadrado es 4. ¿Cuáles números elevados al cuadrado dan 4? Esos números son 2 y menos 2, que corresponden a las opciones 3 y 4. ¿Listo? Perdón, sí, 3 y 4, y por tanto, nuestra respuesta sería la opción, discúlpenme, la opción D. ¿Listo? Muy bien, muchachos. La intención entonces era recordar esos, ¿sí? Profe Rafael, ¿qué me da? Lo interrumpo. María de los Ángeles dice que este tipo de preguntas se le dificultan, sobre todo si le podemos de pronto repasar la parte de las opciones a marcar. Pues porque hasta el momento lo que nos hemos dado cuenta es solamente hay una respuesta para marcar. En cambio aquí ya tienen que escoger dos y de acuerdo con la respuesta tienen que, con las respuestas calculadas, tienen que identificar qué es lo que van a escoger o a marcar en la prueba. Bien, ten en cuenta que nos dio, perdón, que se me hizo el cursor, ten en cuenta que obtuvimos como respuesta x igual a 2 y x igual a menos 2. ¿Listo? Si yo, ahora sí no hace lo que yo quiero, si yo me regreso al planteamiento de la pregunta, permítanme, si yo me regreso al planteamiento de la pregunta, yo lo que voy a hacer es buscar mis opciones allí. ¿Cuáles opciones? Las opciones 2 y menos 2. Entonces, perdón. Cuando yo miro las opciones, fíjate tú que x igual a 2 es el número 3, esta, y x igual a menos 2 es la opción número 4, ¿vale?
3 y 4 son las respuestas correctas. Fíjate que solo puedo marcar A cuando 1 y 2 son correctas, 1 y 3 para la opción B, 2 y 4 para la opción C, pero esta es la que me sirve, la opción 3 y 4. Fíjate, 3 es 2, 4 es menos 2. Como son 3 y 4 las que necesito, D es la respuesta que debo escoger como solución a la pregunta. ¿Listo? Lo que debo fijarme es cuál de estas opciones me sirve a partir de los resultados que obtuve en los cálculos que realicé. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, debes estar atenta, luego que realizas tus cálculos, debes estar atenta a las opciones que aparecen aquí. Cómo combinar esas opciones que obtuve. Naturalmente, con GeoGebra puedo también apoyarme para desarrollar este tipo de ejercicios. Lo que vamos a hacer es graficar la función. Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar la fracción. Aquí arriba tengo x al cuadrado y en la parte de abajo tenemos, 2x al cuadrado menos 8. ¿Listo? ¿Sí lo escribí bien? Sí. Entonces, fíjense ustedes que tenemos acá este gráfico. Y este gráfico tiene dos saltos. Estos dos saltos se presentan aquí, en esta línea vertical que corresponde al menos 2 y en esta línea vertical que corresponde al 2. Entonces mis asíntotas verticales van a ser x igual a menos 2 y x igual a 2, que de nuevo son las opciones 3 y 4. Y 3 y 4 corresponden a marcar la opción D. Preguntas hasta acá, muchachos. Una aclaración, profe Rafael. De Sí, pronto señor. para las personas, porque lo que me pregunta María es que de pronto pueden aparecer las respuestas invertidas. Por ejemplo, que la C diga marque C si es 1 y 2. Por ejemplo, yo los Sí, invito es a que hagan la lectura adecuada para tomar la decisión correcta. exactamente. Sí, señor. ¿Listo? Muchas gracias por la anotación. En efecto, muchachos, claro. Luego que yo realice mis cálculos, ¿sí? Luego que yo realice mis cálculos, yo verifico. Entonces, mis respuestas fueron 2 y menos 2, pues yo verifico dónde están ubicados esos términos y después que los verifique, listo, voy a verificar los términos que obtuve, cuál opción me corresponde, ¿sí? Sí, claro, esto se puede invertir. Por ejemplo, marque A si 3 y 4 son correctas. Entonces ya debo marcar esa. Listo, debo estar atento a cuáles condiciones me están indicando para elegir la respuesta. ¿Vale? Sí, profe, muchas gracias allí por la aclaración. Muchachos, preguntas, inquietudes, alguna pregunta adicional, alguna inquietud adicional. Profe, recuerda, ahí no hay asistencia para esta webconferencia, ¿cierto? Es correcto, sí, señor. Las webconferencias no se toman asistencia, se toman asistencia en los CIPAS. ¿Preguntas, muchachos? Adriana pregunta, ¿cuántos puntos tiene el examen? Ok, recordemos entonces los elementos iniciales. Aprovechemos entonces. Perdón. Muchachos, van a ustedes a responder 25 preguntas. ¿Listo? Van a tener un tiempo de 2 horas para estas 25 preguntas. Recuerden que la prueba solamente tiene un intento. ¿Listo? Por favor, atentos con las fechas. El próximo sábado y domingo, 2 y 3 de julio, en esos 2 días se puede aplicar la prueba. Naturalmente, la recomendación es no deje para última hora. En la medida de lo posible, realice su prueba el día sábado. ¿Listo? Muy atentos al tiempo y teniendo presente que son 25 preguntas. ¿Listo? También mencionamos al inicio, naturalmente sirve mucho tener allí los apuntes a la mano. Esta diapositiva se les va a enviar por medio de cada uno de sus tutores con las anotaciones que se hicieron hoy. ¿Listo? En la medida de lo posible, pues hacerse cerca del módem, que ustedes tengan su conexión adecuada, su fluido eléctrico adecuado, no ir a tropezar los cables, no apagar el computador durante la prueba. ¿Listo?
Y también comentamos al inicio, de pronto para los compañeros que no lograron estar en la charla al inicio, si hay alguna situación que no les permita a ustedes presentar la prueba el próximo sábado y domingo, ustedes deben acercarse a su líder zonal y solicitar la habilitación del supletorio. El supletorio se puede presentar el día 13 o el día 14 de julio y este tiene un costo de 140.000 pesos. Recuerden ustedes, muchachos, que para aprobar la asignatura, ustedes deben tener un puntaje mínimo de 3.0 como definitiva. Si no recuerdo mal, el profe Jorge me corrige por favor, creo que eso es la sumatoria de 300 puntos, ¿sí? Sí, la sumatoria de todo lo acumulado que llevan en... En el curso, ¿cierto? En las 5 actividades deben Sí, tener mínimo una suma de 300 puntos que corresponde a 3 en la definitiva de la materia, ¿listo? Con ese puntaje mínimo se aprueba. Si usted obtiene al finalizar el curso, es decir, el 3 de julio se terminó el curso y usted obtiene un puntaje menor a 3, entonces si ese puntaje se encuentra entre 2 y 2.9, usted puede solicitar una habilitación. La habilitación tiene un costo de 168.000 pesos y se realiza entre el 16 y el 19 de julio. Recordarles que la prueba del próximo fin de semana, la prueba de la tarea correspondiente a la actividad 5, no se va a requerir autenticación por reconocimiento facial. ¿Listo? Y que, insisto, las habilitaciones solamente la pueden solicitar aquellos estudiantes cuya definitiva en la materia, no en la prueba 5, no en la tarea 5, sino en la materia, hayan obtenido una calificación entre 2 y 2.9. ¿Listo? Si la nota ya es menor a 2, entonces ya debe repetirse el curso y se puede inscribir en el periodo siguiente. ¿Listo? Esa es la información general correspondiente a la prueba. 25 preguntas, 120 minutos de tiempo, un solo intento. Y por favor, no me la vaya a dejar para último momento. No la vaya a hacer el domingo a las 10:30 de la noche. ¿Listo? Hágalo con tiempo, hágalo con calma. Tenga esta grabación allí, revísela. Todavía tiene mañana, jueves, el viernes, de pronto sábado por la mañana para volverla a revisar. Hemos compartido algunas estrategias, cómo podemos apoyarnos en el software GeoGebra para realizar las verificaciones correspondientes. ¿Listo? Entonces vale la pena que usted se prepare para que esta actividad sea lo mejor posible para usted. Sin embargo, de las respuestas escritas en el chat, me alegra mucho ver que los propósitos del curso fueron alcanzados y espero entonces les deseo lo mejor en esa prueba. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta adicional, alguna inquietud adicional. sí, profe, aquí preguntan, Juan David pregunta que si hay preguntas de teoría. Es posible, muchachos, es posible porque lo que hace el sistema es tomar 25 preguntas de todo el banco de dudas, pero pues en teoría, bueno, no sé a qué te refieres con teoría particularmente. Por lo general es correspondiente a preguntas similares a las que se trabajaron en las tareas, ¿listo? Igual ustedes pueden tener allí sus tareas, sus apuntes, sus recursos a la mano para trabajar, no hay problema con ello. ¿Hay alguna pregunta adicional, muchachos? El de novio pregunta si se puede calcular una tercera derivada de una función, pues que es tangente de x más coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x menos 3. Perdóneme, profe, discúlpeme, por favor me repite, tangente de X. Tangente de x más coseno al cuadrado de x Sí, más seno al cuadrado de x menos 3. así. Pues no sé, el de no ver si el x menos 3 vaya así o si es seno cuadrado de x y el menos 3 por fuera. Ok, bueno, entonces, pues, ceñámonos a lo que está escrito. El de no ver dice que no,
Perfecto. Bien. El menos 3 por fuera, sí. Eso es, perfecto. Listo. Ceñidos a nuestra tabla de derivadas. ¿Listo? Recordemos, muchachos. Por practicidad voy a escribirlo así. La derivada de la función tangente es la función secante al cuadrado de x. La derivada de la función seno, esta la mencionamos hace un momento, es la función coseno. También mencionamos hace un momento que la derivada de la función coseno es menos seno de x. ¿Listo? Vamos a recordar la regla de la cadena. ¿Listo? Cuando usted tiene una función compuesta, ¿sí? Le comentaba a mis estudiantes una función encajada en otra. Para calcular esta derivada, lo que hacemos es la derivada de la función interna se multiplica por la derivada de la función externa, pero esa función va a conservar su función interna como tal. ¿Listo? Entonces, con estas herramientas yo ya puedo proceder a calcular la derivada de la función. Entonces, la primera derivada. Entonces, mi primera derivada va a ser la siguiente. La derivada de tangente, entonces, secante al cuadrado de x. Coseno al cuadrado de x. Aquí tengo una función compuesta. ¿Listo? Recuerden ustedes que, bueno, lo escribí de esta manera, pero hay una escritura alternativa a esto y es esta escritura. Coseno de x, todo elevado al cuadrado. Entonces, mire que tengo una función interna. Esa función interna es coseno y una función externa que es x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, derivo la función externa. La derivada de la función coseno es la función menos seno y la multiplico por la derivada de la función externa. Entonces la derivada de x al cuadrado es 2x, pero en lugar de poner 2x voy a colocar coseno. Lo mismo pasa acá, la derivada de la función seno es coseno y la derivada de x al cuadrado es 2x, pero en lugar de x pongo la interna. Y la derivada de 3 es 0. Permítanme por favor y realizo una reescritura. Secante cuadrado de x menos 2 veces seno de x por coseno de x más 2 veces seno de x por coseno de x. Noten ustedes, muchachos, que el segundo término y el tercero son iguales, pero el primer término está negativo y el segundo término está positivo. Eso significa entonces que estos términos se cancelan. Como nos decía nuestra profe de primaria, 2 manzanas menos 2 manzanas dan 0. Entonces, nuevamente permítame reescribir la función. La derivada de f de x sería igual a secante cuadrado de x. Aquí ya tengo mi primera derivada. Procedo con la segunda derivada. Ok, recordemos nuestra tabla de derivadas. La derivada de la función secante de x es secante de x por tangente de x. ¿Listo? Y de nuevo, recuerden que esto que tenemos escrito acá es una función compuesta. Se puede reescribir de esta forma. Entonces aquí tenemos la función interna que es secante y la función externa que es x al cuadrado. Entonces usando regla de la cadena, puedo proceder al cálculo de la segunda derivada. Pero primero, para no ir tan rápido, preguntas en esta primera parte del cálculo. Preguntas en esta primera parte del cálculo. En este momento no hay preguntas en el chat. Perfecto. Entonces continuamos. Está el cursor. Continuamos. Entonces la segunda derivada. Entonces derivo la función interna. Derivada de secante. La derivada de secante es secante por tangente. La derivada de x al cuadrado. Esa derivada es 2x, pero no pongo x sino la función interna, o sea 2 secante de x. Permítanme reescribir esta función. Secante por secante me da secante al cuadrado, me queda 2 secante cuadrado de x por tangente de x. Preguntas en esta parte. Preguntas en esta parte. El de Nover dice que está claro. No hay preguntas por nadie más. Perfecto, muy bien, excelente. Y vamos entonces finalmente con la tercera derivada. Ojo porque acá tengo un producto, muchachos. El 2 es una constante, lo puedo dejar allí y multiplicarlo por la respuesta.
Pero secante cuadrado de x por tangente de x, aquí tengo una multiplicación de funciones, ¿vale? Secante cuadrado la voy a llamar mi función h de x y tangente va a ser mi función g de x. Entonces recuerden, ese color no se ve. Entonces recuerden que aquí necesito aplicar la regla del producto, ¿listo? Recordemos esa regla del producto. Si yo tengo un producto de h de x por g de x, entonces lo que debo hacer es lo siguiente. La derivada de h por g sería la derivada del primer factor multiplicado por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar multiplicado por el segundo factor derivado. Así que comienzo. La derivada de secante al cuadrado la acabamos de hacer, es una función compuesta, ¿sí? Entonces me quedaría, derivo la función interna, la derivada de secante es secante de x por tangente de x, y derivo la función externa, que es x al cuadrado. Eso me da 2x, pero no coloco x, sino la función interna, es decir, secante de x. Hasta aquí voy acá, la derivada del primero. Y eso lo multiplico por el segundo factor, que en nuestro caso es tangente de x. ¿Listo? Voy a colocar esto aquí. Porque dijimos que la constante 2 la voy a multiplicar por el resultado de la derivada. Ahora voy acá. Sigue más, coloco más. De acá. El primer factor sin derivar. Nuestro primer factor es secante cuadrado de x. Voy aquí. Y finalmente nos falta el segundo factor derivado. Y hace un momento mencionamos que la derivada de tangente es secante cuadrado de x. Este paréntesis, este corchete cuadrado es muy importante porque me recuerda que este 2 multiplica a los dos sumandos, no solamente al primero. Entonces permítame reescribir. 2 multiplicado por 2 me da 4. Secante por secante, secante cuadrado de x. Por tangente de x, pero este tangente, discúlpenme, este secante lo multipliqué por este, me da secante cuadrado, pero este tangente también está multiplicado aquí por tangente. Por lo tanto, me queda también tangente cuadrado de x. Más, y aquí tengo secante al cuadrado por secante al cuadrado, también multiplicado por 2, secante a la 4 de x. Esta es una respuesta. Ya de aquí en adelante, pues se puede hacer maquillaje, utilizar identidades, pero esta es la respuesta correspondiente a la tercera derivada de la función. Preguntas hasta acá, muchachos. Preguntas hasta acá. En el chat no se registran preguntas. Perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, si no hay más inquietudes, nuevamente recordarles, por favor no vayan a dejar para última hora, hagan la prueba con tiempo, con calma, con tranquilidad, agradecerles su tiempo, agradecerles su compromiso, su puntualidad, agradecerles su compromiso en todo este proceso del periodo 1602. Insisto, creo que el profe Jorge también se siente satisfecho de ver que los objetivos de aprendizaje, ustedes pueden dar cuenta de ello. ¿Listo? Agradecerles este espacio. Si hay alguna dificultad con las calificaciones, ya como comentario final, no solamente del trabajo 4, que es el que en este momento está en calificación, sino con los trabajos anteriores, por favor, muchachos, comunicarse lo más pronto posible con sus tutores para establecer posibles estrategias de solución a esas dificultades. ¿Listo? Repito, si ustedes tienen dificultades o inquietudes con las tareas anteriores, por favor comunicarse lo más pronto posible con su director, con su tutor, para darle solución lo más pronto posible. ¿Listo? De momento voy a darle finalización a la grabación